Buen día, les voy a hablar sobre Machine Learning. Yo soy estudiante de la maestría en Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación. Esta actividad está relacionada con la materia de gerencia estratégica como un brochazo de lo que es Machine Learning. Entonces voy a darles un panorama, si se quiere llamar así, de lo que es capaz de hacer Machine Learning y qué es. El Machine Learning ha tomado un auge importante llamado aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas constante, reaprendizaje de las máquinas, tiene varias connotaciones. Hasta hace poco empresas como Google, Amazon podían ingresar a estas tecnologías, pero ahora las tecnologías hacen que cualquier persona pueda acercarse a ellas y sacarles provecho. Un ejemplo de Machine Learning es, por ejemplo, despertadores que predicen las fases del sueño para saber cuándo debería despertarnos. Interesante, ¿no? Por ejemplo, espejos que reconocen nuestro estado de ánimo, como vemos en esta foto. Y así sucesivamente, lo vemos, por ejemplo, con los móviles, que pueden reacomodar utilizando los sistemas de posicionamiento global. ¿Qué ruta es la que más le conviene cuando usted va en su coche? ¿Sí? Eso es Machine Learning. O sea, dicho de otra manera, las máquinas aprenden a extraer información de patrones que obviamente los han programado los seres humanos y pueden predecir reglas. ¿Sí? ¿Qué tiene el Machine Learning? ¿Qué toma? Realmente toma unos datos. Ya vamos a ver qué tipos de datos son. Se le generan unos modelos que son propios del hombre. Vamos a ver después qué son. Y él predice unos algoritmos que me permite hacer patrones. ¿Sí? ¿Qué tipo de patrones pueden existir? Pueden existir de similaridad, patrones de anomalías, patrones de asociaciones, que veremos más adelante. Con eso, ¿qué puedo hacer? Predicciones. Las máquinas gestionan, como todos sabemos, de una manera fácil, rápida, escalable y eficiente, cosa que el humano no puede hacer. Sin embargo, eso lo puede hacer las máquinas si un humano sabe utilizar subconjuntos de ahí para que la máquina vuelva a aprender y pueda seguir adelante. ¿Cómo se extraen los datos? Entonces, todos sabemos que los datos pueden ser venir de diferentes fuentes, ¿sí? La idea es que cada dato que se extrae vamos a filtrarlo con unos servidores especiales que se llama BigML. ¿Qué nos interesa antes de llegar a BigML? Que los datos estén, como dice aquí, listos. Entonces, ¿qué son datos listos? Datos listos son valga la redundancia, datos que la máquina lee adecuadamente. Generalmente son formatos. Un formato clásico es el CSV, ¿sí? Que permite ordenar los datos de esta manera y con esta connotación para que pueda ser leído por servidores como BigML. Entonces, los datos son útiles en la medida que realmente pueda predecir con ellos algo. O sea, y además son útiles cuando yo los puedo preparar adecuadamente. Entonces, los datos necesitan unas características de almacenamiento, de mantenimiento, de transición, ¿sí? Que optimizan los diferentes formatos. Entonces, muchas veces los datos provienen de diferentes fuentes y debería, pues, al juntarse, reunir una información interesante que me pueda dar dos características, propiedades e instancias. Vamos a ver qué es eso. Entonces, aquí lo que he venido diciendo, datos de diferentes orígenes, de diferentes formatos, debo unificarlos para poder ser leídos. ¿Sí? Como muestra esta tabla, cada una de estas fuentes tiene sus características de ordenamiento y que debe ser tomado para sí. Entonces aquí les muestro una tabla de
que habla de unas características de días, de clientes, de cuentas, de productos, de códigos y un total. Entonces esos totales me pueden servir de patrones. Y aquí, por ejemplo, un patrón es que estos dos son similares. Miremos otro, anomalías. ¿Sí? Este dato en realidad es muy diferente a los otros. Es un dato atípico. Podemos encontrar asociaciones. ¿Sí? Asociaciones. Y todos esos elementos para un humano son muy difíciles de captar. ¿Sí? Pero si uno lo lleva ya a unas tablas, a unos datos, a una, digamos, preparación, podemos encontrar datos de esta manera, donde me interesan las instancias, los atributos. Digamos, esta tabla está así, a veces está lo contrario, pero me interesa ver para esos atributos, como son estos, usuario, edad, minutos, qué instancias pasa cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces un poco aquí describo lo que puede hacer Machine Learning. Puede generar modelos, puede generar cluster, como cuando los datos son de una manera muy aleatoria, puede ser asociaciones. Seguramente a nivel de modelo es donde uno entiende un poco más. Vamos a ver un ejemplo más adelante de qué es eso de un modelo. Entonces, por ejemplo, esta es una tabla de si una persona puede tener diabetes o no. Entonces se va educando al modelo, diciéndole cuándo tiene diabetes y cuándo no, ¿sí? Dependiendo de su edad, dependiendo de todos estos atributos que yo les he dado aquí. Entonces el paciente me dice si es falso o verdadero, ¿sí? Esta tabla es esta misma, pero adecuada. Entonces, hay un servicio o un servidor que se llama BigML, que uno se inscribe y fácilmente él le da unas diferentes opciones de poder hacer Big Data. ¿Sí? Entonces este es un servidor especial para ver Big Data. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, saber si un paciente es diabético, obviamente necesita traer su dataset, ¿sí? En forma CSV, y que pueda ser leído por un servidor como BigML, ¿sí? En el cual yo tengo unos atributos, tengo unos tipos o campos, también se le llama a esto, tengo unas instancias, ¿sí? Y que ya están leídas propiamente por el programa, y me permite asegurar que los campos van a ser interpretados adecuadamente y va a predecirse adecuadamente, ¿sí? Entonces aquí el campo objetivo es diabetes. Si es diabético o no, generalmente está al final y tiene unas características que vamos a ver al programa. Entonces el programa en sí me arroja unas herramientas, o tiene unas herramientas que me permite a mí obtener árboles, me permite obtener a mí diagramas, histogramas, etcétera, etcétera, ¿sí? Ver resultados, ¿sí? Y estos árboles tienen una connotación que puede ser, digamos, si yo estoy por acá en el programa, digamos, por acá, ¿sí? Acá ese es el programa que yo les digo, que es BigML, ¿sí? Yo puedo buscar mis datasets, ¿sí? Que tengo aquí hay uno previamente cargado, que es, por ejemplo, diabetes, con 200 instancias. Entonces uno puede ver que ahí está cargando. Cuando carga, entonces vemos lo que veíamos por aquí en el pantallazo que le había dado, pero sí ya estamos en el programa. Entonces aquí ya vemos los campos, ¿sí? Hay muchísimos campos hasta que yo quiero saber si el paciente es diabético o no. Los tipos, el programa me va orientando qué tipo de valor numérico es. Por ejemplo, me dice que este es un campo numérico, tiene una codificación, este es otro, codificación 1, codificación 2 y así sucesivamente. Cuando no aparece esos números, aparece a veces, entonces me dice que este es un campo categórico, ¿sí? Y aquí está su respectivo histograma. Como sabemos, un histograma es una representación gráfica de datos continuos que me permite ver qué está pasando alrededor de lo que yo no mida, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay diferentes formas de histograma, hay también sus respectivos medidas de tendencia central y de dispersión, etcétera, etcétera. Pero el que más me interesa es este es el campo objetivo,
que es si es diabético o no. Entonces, para estas 200 personas que están acá, me dice que 180 instancias, la probabilidad de que sean diabéticas es que no sean diabéticas, y un 81 instancias que sean diabéticas. ¿Sí? Si uno observa esta plataforma, uno puede encontrarse muchas cosas, como por ejemplo lo que yo les decía. Por ejemplo, si yo quiero generar un modelo, entonces por ejemplo un modelo, meto aquí genero un modelo, le va a decir unas características, me va a decir los campos que tengo, si están de acuerdo con la forma en que se van a evaluar, etcétera, etcétera. Y puedo cambiarle el nombre, puedo hacer muchas cosas, puedo hacer automatización automática, o puedo crear, por ejemplo, modelos. Miremos, por ejemplo, cómo crear el modelo. Aquí está procesando. Vemos que sigue tomando la tabla los datos. Entonces, bueno, que se está morando un poquito, pero la idea es un poco que entendamos que el Machine Learning tiene varias formas de poderse aprovechar, ¿sí? Como son los árboles, por ejemplo, aquí está quedando un árbol de decisión. Y en los árboles de decisiones me va a permitir ver otras cosas que yo no puedo ver como humano, ¿sí? Aquí está un poquitín demorado. Bueno, entonces mientras seguimos adelante, les quiero decir cómo hice el curso. Este curso lo hice en Myriadax. Esto es como una plataforma española. Aquí uno se inscribe. Yo hice este curso de Machine Learning básico, no habiendo los diferentes videos, y va, digamos, aprendiendo un poco más de lo que es el programa. Que uno va ingresando a los módulos y va viendo módulo tras módulo. Pues ese es un poco el objetivo del ejercicio. Hay muchas cosas que uno no puede explicar en un video tan corto, pero pues que si uno ve la utilidad de esta herramienta tan poderosa. Hay diferentes, en la red uno puede encontrar muchos datasets, ¿sí? Hay unos que son gratis, hay otros que hay que pagar, y me permite a mí empezar a andar pues en este camino que es bien importante, sobre todo eso, las predicciones, esto de la elementos emergentes, todo esto de la estocástica, que ya lo ve uno aplicado de una manera adecuada en muchas herramientas. Esto está como demoradito, pero ya va a estar. Seguramente no lo hubiera puesto automático, no se hubiera demorado tanto, pero bueno, ya esperemos que ya vaya a terminar. Miremos a ver si lo podemos hacer de una manera más fácil para que ustedes vean el árbol de decisión. A ver, vamos a hacerlo así mejor. Vamos a decirle por acá modelos, pero no vamos a quitar, vamos a hacerlo así, no más sencillo. Entonces miremos, aquí es un modelo sencillo, que era el que yo quería que vieran. Cada vez que yo me paro aquí en cada uno de estos nodos, ¿sí?, voy a encontrar una descripción. Por ejemplo, para este listado, estas características se presentan: falso, verdadero, y la característica por la cual tienen diabetes es por su glucosa. Si yo me paro aquí o aquí, él me va diciendo cuáles son esos elementos que yo tengo para decidir
en su de lo que estoy buscando, si es verdadero, si es falso, ¿sí? Y esto es un árbol de decisión, digamos, un árbol que me permite predecir, más que decisión, predecir qué puede pasar, ¿no? Hay muchos elementos que uno puede buscar acá, reacomodar, ver diferentes formas de que se pueda aprovechar en estos servidores. Está un poco demorado, pero uno puede ver cómo se comporta, digamos, para esta dataset estos elementos. Bueno, ahí, como yo les decía, uno los datos los puede tener de diferentes formas, ¿sí? Entonces uno siempre, por ejemplo, los recursos, los datasets que tiene, si es supervisado o no es supervisado, son dos elementos importantes en el Machine Learning. Si los supervisados van bajo modelos, ensamble, etcétera, etcétera. Los no supervisados van a nivel de clúster, anomalías, asociaciones, ¿sí? O sea, estos no tienen como propiamente un algoritmo como tal, sino tienen unas características que uno asocia. Este sí es propiamente algoritmos y uno ve la predicción, el análisis de predicción, etcétera, etcétera. Entonces, para este caso, para esta situación de este dataset, tenemos una cantidad de elementos que me arroja. Tengo, por ejemplo, aquí, a ver, por ejemplo, asociaciones. Me va a decir que qué elementos de asociaciones tengo. Entonces él me va a decir, bueno, qué asociaciones quiero, ¿sí? Uno puede determinar qué asociaciones quiere, ¿sí? Y finalmente modelar. Entonces es una herramienta muy poderosa que uno puede hacer muchas cosas con ella. Bueno, y como decía por aquí, mi última diapositiva. Gracias.